Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este último video sobre la gestión de información para la investigación. Vamos a continuar con la fase que estamos trabajando, que es la fase de selección de información. En esta fase te invitaba a que revisaras los resultados que vienen en Google Académico para ver cuál era la fuente, qué reputación académica tenía, qué referentes usaba, cómo se obtuvo la información, qué tan actual es, cuántas veces ha sido citada, en qué espacios ha sido presentada, si ha recibido algunos comentarios, como puede ser el caso de algún video, qué relación tiene el contenido con tus palabras clave. Entonces, si tú observas las frases en azul, nos da las características de una información que tiene que ser gestionada. Y en este sentido, las características es confiabilidad, es validez, consistencia, credibilidad y pertinencia. Cada una de estas características es el resultado de una buena búsqueda y selección de la información. Así de importantes son. Entonces, en este sentido, vamos a ver si tú no haces la selección en Internet y quieres seleccionar un libro, o incluso puede ser un libro online que lo quieras comprar, adquirir o descargar, pues es importante que no solamente te guíes por el título del libro, sino también pues los autores tienen mucho que ver y quién edita este libro. Hay editoriales que tienen una muy buena reputación académica o hay universidades que editan sus propios libros. Eso también puede ser un buen indicador. Ahora, también un aspecto importante es que tienes que tomar en cuenta es el año y la edición. Puede ser que el año va más relacionado a la parte de la información más actual, ¿no? La actualización de la información que se presenta en el libro, y en la edición puede ser que un libro tenga varias ediciones y que entre la primera, la segunda o la tercera edición haya contenidos que se hayan omitido o se hayan agregado. Entonces esto es muy importante para ir considerando en el libro que tú deseas visualizar. Un aspecto importante también que nos puede ayudar a seleccionar un libro para nuestro trabajo o para nuestro acervo es el prólogo. El prólogo es un comentario al inicio que se dice sobre una persona distinta, más bien que lo dice una persona distinta al autor sobre el contenido del libro. Y también la parte de la reseña que generalmente la hace el propio autor o el editor y que se encuentra ya sea al inicio del libro o se encuentra también en la parte la contraportada del libro. Entonces, si vemos, por ejemplo, este libro, aquí tenemos que el texto tiene una contribución. ¿Qué es lo que busca? Romper esquemas tradicionales. ¿Cómo lo hace? Pues mediante el análisis de trayectorias. ¿En qué contexto? En el contexto de desarrollo juvenil, el sistema educativo y prácticas institucionales. En la reseña también es importante que tú identifiques cuál es la contribución de la obra, cuáles son los contenidos principales o cómo lo hace. Y esto también, para ver los partes de contenido, te puedes ayudar con el índice. Entonces, como ves, la selección de un libro también tiene aspectos de gestión de información. En la fase 3, nosotros vamos a pasar a la citación y referenciación. Citar es reproducir textualmente o en forma de paráfrasis lo que alguien más dijo para apoyar o confirmar algo que se dice. En este caso, es importante citar para darle el crédito al autor. Generalmente en el sistema APA nosotros citamos con el apellido paterno del autor, el año de la publicación donde estamos generando la cita, y si es una cita textual de menos de 40 palabras, va entre comillas y se pone la página. Si nosotros no tenemos una cita textual, no es necesario que pongamos la página. Las páginas solamente se ponen cuando son citas textuales. Ahora, es importante diferenciar entre citar y referenciar. Referenciar es informar al lector las fuentes de donde se obtuvo la información que se encuentra citada. Mucho ojo, las referencias son fuentes que están citadas en el trabajo o en el documento. Si no están citadas, no van a ir en la parte de referencias. Un ejemplo de referencia de la cita anterior sería poner ya el apellido paterno, la primera inicial del primer nombre. Esto es con APA sexta. Poner también entre paréntesis el año, el nombre del artículo, que en este caso es hasta acá,
hasta aprendizaje invertido, un punto, el nombre de la revista, que generalmente va en letra cursiva, el número, el volumen, el número y las páginas que abarca el artículo. Entonces, esto es importante porque tanto las citas como las referencias ayudan a evitar el plagio. Y el plagio se puede dar de manera intencional y también por omisión. Si tú omites citar y referenciar, aunque no lo quieras hacer, estás cometiendo plagio. Y tienes que saber que existen diferentes modelos para citar y referenciar. El APA es solamente uno de ellos. Aquí te tengo algunos pasos para obtener referencias automáticas en Google Académico, pero también para revisar las normas APA. Entonces, las normas APA, ¿por qué se utilizan? Pues porque son de las más comunes que se tiene para referentes académicos. Entonces, en las normas APA encontré esta página que nos puede ayudar muchísimo porque tiene un generador automático y en este generador automático tú lo que puedes hacer es establecer, le informas a este generador cuál es el estilo de citación que vas a tener. Aquí puede ser, por ejemplo, APA sexta, APA séptima, Chicago, Harvard, ISO 690, o sea, todos los diferentes estilos de citación. Y en función de eso, tú aquí también puedes informarle al generador de referencias qué tipo de referencia es la que vas a citar. Entonces aquí simplemente le das agregar una nueva referencia y aquí te dice cuál es la fuente. ¿Es un sitio web? ¿Es un diario? ¿Es un libro? ¿O tiene toda una galería de fuentes? Por ejemplo, si tú fueras a citar alguna legislación, incluso viene para DVDs, casos judiciales, etcétera. Todo lo que tú puedes considerar como fuente de información, no solamente los artículos científicos o los libros, incluso un correo electrónico puede ser una fuente de información, merece ser citado. Entonces, como tú puedes ver, dependiendo de la fuente, aquí vienen los información que te va a pedir, en este caso es un correo electrónico y ya generalmente se establece la cita de manera automática y la referencia. Entonces, este generador automático es de una gran ayuda. Ahora, si no quisieras el generador automático, en esta parte de normasapa.com tenemos referencias y bibliografía. Y aquí en referencias nosotros tenemos, por ejemplo, cómo referenciar un blog con normas APA y aquí viene la estructura que lleva la referencia. Como puedes ver, si lleva el título del post y entre corchetes la palabra mensaje en un blog, el nombre del blog y recuperado de. Vienen también ejemplos, cuáles serían los elementos, etcétera. Entonces, aquí incluso vienen comentarios de algunos de los usuarios y también respuestas que pueden darse entre otros usuarios o también entre los propios administradores del blog. Es un muy buen blog. Y aquí también en la parte de cómo hacer referencias y bibliografía viene la parte de las citas que tenemos cuando son varios autores, cuando son citas de más de 40 palabras, de menos de 40 palabras, si son textuales o no, con énfasis en el autor, etcétera. Todo esto lo vas a poder encontrar aquí y pues te invito a revisar la parte del formato APA. Pues bien, aquí como puedes ver tenemos ya un formato de referencias, pero todavía nos falta la parte de la publicación y difusión. Y en esta fase nosotros tenemos que dar a conocer la información, ya que citamos, referenciamos, pero también pusimos una explicación, pusimos párrafos que intercalan los párrafos de citas y referencias, es importante que nosotros lo demos a conocer, pero en nuestro caso la tesis es la que por sí misma publica la información en los diferentes apartados. Por ejemplo, desde el marco teórico, metodológico, análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones, que serían aspectos muy elementales de una tesis, va todo citado, referenciado, pero también va relacionado, comparado con los objetos de estudio, que es precisamente donde aparece la voz del investigador. Si nos vamos a la difusión, tendrías que plantearte cómo difundirías la información establecida, en este caso en tu tesis. Y hay muchísimas formas. Tu tesis puede ser publicada en un espacio virtual o puedes ocupar programas como este para hacer una presentación virtual.
Puedes, obviamente vas a hacer una defensa presencial, pero también puedes adherirte a comunidades de aprendizaje, es decir, puedes presentar tus avances de investigación en congresos, en coloquios o en otros foros académicos. Puedes aprovechar esos espacios o los espacios virtuales para constituir redes. Por ejemplo, los doctores que escriben las cosas que a ti te interesan, los puedes contactar y puedes ver en qué tipo de redes están y obviamente ahí también ingresar. Y esto combina tanto las redes sociales como las redes de aprendizaje. Pues bien, espero que te haya gustado esta parte de la gestión de información. Como ves, son 4 fases, pero son fases muy intensas y en este sentido, pues te invito a seguirla practicando, no solamente para los trabajos de investigación y sobre todo entrar a mis páginas. Está la página webcente.blog.com que también te trae algunos aspectos relativos a tecnologías en la educación y si ya tienes intenciones más investigativas, está el WebQuest Aprende, que es precisamente una página que generé para aspectos de investigación a modo de WebQuest y que te invito a consultar, en el que puedes verificar por ejemplo, algunos aspectos de la investigación como son la hipótesis, los marcos, el problema principal y a modo de WebQuest, pues es que no solamente se presenta el contenido, sino también viene un ejemplo y después del ejemplo vienen algunas acciones como, por ejemplo, ya las actividades concretas donde vas a aplicar este post, la evidencia, la forma de entrega y la evaluación y una parte reflexiva. Esto no quiere decir que haga los ejercicios para que se te evalúen, sino más bien es una forma distinta de enseñar a investigar y de presentar contenidos de investigación. Te invito a formar parte de esta comunidad y obviamente también hacerme llegar tus sugerencias de publicación en este WebQuest. Pues muchas gracias por tu atención y pues seguimos en contacto a través de las redes sociales y a través de estas páginas de internet. Abrazos virtuales y hasta pronto.